Buenas tardes, iniciamos una nueva clase de complementos de análisis para el profesorado para continuar viendo el desarrollo de los conceptos fundamentales que tienen que ver con el plano complejo, su caracterización geométrica, algebraica y topológica que corresponde a esta primera unidad. Como recordarán ustedes, la clase pasada hemos visto los fundamentos, qué son los números complejos, cómo representarlos gráficamente, cuáles son sus operaciones básicas, quizás todo ello les resultaba conocido de algún curso previo, incluso alguno de ustedes puede haber tenido en el colegio secundario un contacto con los números complejos. Todo lo que hemos visto en la clase pasada debe representar algo, si es que ya han tenido un contacto previo, algo que era conocido, pero igualmente nos ha servido para formalizar todos los conceptos y para poder empezar a hablar de nuevos conceptos como lo vamos a hacer en esta clase. En esta clase vamos a comenzar viendo una nueva representación de los números complejos, una nueva forma de representarlos que tiene que ver con las coordenadas polares de los números complejos. Ya hemos visto que el conjunto de los complejos se puede ver como espacio vectorial, vectores isomorfo R2, así que las coordenadas polares no nos resultan extrañas y vamos a ver de qué manera intervienen para hacer un eficiente esquema de representación de números complejos que nos va a facilitar en muchos casos muchas de las operaciones que ya conocemos y nos va a permitir deducir otras nuevas. Así que vamos a proceder en el sentido este que les acabo de decir, procediendo a ver esa nueva forma de representación. Como les dije, hay una noción, ya sabemos que el conjunto de los números complejos tiene estructura de espacio vectorial, por lo tanto podemos hacer de cuenta que está formado por vectores, o sea, por flechitas. Las flechitas tienen fundamentalmente magnitud y tienen una dirección. La magnitud ya hemos visto que se asocia al módulo del número complejo y para la dirección vamos a hacer una definición específica. ¿Mm? Para cualquier complejo que no sea el vector nulo, vamos a llamar un argumento de ese número complejo z a el ángulo que el vector, que no es cero, forma con el semieje real positivo. Ustedes saben que un ángulo, por la congruencia módulo 2pi, puede verse como un conjunto de valores. A cualquiera de esos valores le vamos a llamar un argumento de z. Por ejemplo, los complejos que están en el semieje real positivo, podríamos decir que tienen argumento 0 o argumento 2pi. Los que están sobre el semieje imaginario positivo, diríamos que forman cualquier vector, cualquier número complejo que caiga sobre el eje vertical, semieje vertical positivo, va a formar un ángulo de pi sobre 2 con el semieje real positivo. Y como les decía, por ejemplo, un complejo que está sobre el semieje real positivo forma un ángulo de 0 o también un ángulo de 360 o un ángulo de 720 y en general a cualquier ángulo le podemos sumar un número entero de vueltas y vamos a tener otro ángulo que describe la misma dirección. Cualquiera de esos valores se llama un argumento de z. O sea, argumento de z en realidad es una infinidad de valores, pero si nos damos cuenta, todos ellos son congruentes módulo 2pi, digamos. Pero de entre todos los valores que tienen el argumento de un complejo, hay uno solo que está en el intervalo semiabierto menos pi, pi. Y ese se llama argumento principal y se lo denota con la A mayúscula de argumento. Si uno se imagina un plano, por supuesto que un vector que esté en el primero o en el segundo cuadrante va a tener un argumento positivo entre 0 y pi, incluyendo pi para el semieje real negativo. Y los que están en el tercer y cuarto cuadrante, necesito usar la parte negativa de este intervalo. Bueno, a los ángulos, digamos, negativos los medimos en el sentido horario, a los ángulos positivos los medimos en el sentido antihorario. Y
Por ejemplo, un vector que esté en el tercer cuadrante va a tener, en el tercer cuadrante va a tener entre un argumento principal entre menos pi y menos pi sobre 2. Los que estén sobre el semieje imaginario negativo van a tener argumento principal justito menos pi sobre 2. Los que estén sobre el semieje real positivo van a tener argumento principal 0. Los que estén sobre el semieje imaginario positivo van a tener argumento principal pi sobre 2. Y los que estén sobre el semieje real negativo van a tener argumento principal pi. No menos pi porque no está permitido ese valor para argumento principal. Siempre el argumento principal de un complejo es un número mayor estricto que menos pi y menor o igual que pi. Por ejemplo, en este caso, este sería el argumento principal. Por supuesto que entonces ahora tenemos, y ya tenemos experiencia seguramente de análisis matemático 1, análisis matemático 2, en las coordenadas polares de un punto del plano. Y las coordenadas rectangulares. Acá nuestros complejos, recuerden que por el isomorfismo con R2, tienen coordenadas rectangulares A y B, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Y las coordenadas polares van a ser el módulo, la longitud de la flecha y el ángulo que forma con el semieje real positivo, que vendría a ser el argumento, un argumento. Y por supuesto que nos interesa conocer, o recordar, mejor dicho, las relaciones que hay entre las coordenadas rectangulares y las polares. Por supuesto que es una cosa trivial a esta altura. Si yo tengo un complejo, entonces con parte real A y parte imaginaria B, el módulo del complejo, si le llamo R y a un argumento del complejo le llamo tita, ¿qué relación hay entre R tita A y B, la esperable? A es R coseno de tita, la relación trigonométrica, y B es R seno de tita. Eso para llevarme de polares a rectangulares, y por supuesto que de rectangulares a polares, simplemente la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado me da el módulo, o sea R, y la tangente del argumento de tita es b sobre a, obviamente con la cuestión de lo que significa la tangente. Cuando a es, por ejemplo, 0, lo cual quiere decir que es un complejo que está sobre el eje imaginario, si el b es positivo, la tangente de tita sería un infinito, pero corresponde a un argumento de pi sobre 2. Si está sobre el semieje real negativo, menos pi sobre 2. Entonces, fíjense que si a z en su forma binómica yo lo expresaba como a más i por b o a más b por i, reemplazando estas relaciones de a y b con las coordenadas polares, me quedaría r por coseno de tita más i por r por seno de tita. Puedo sacar factor común r, que multiplica a coseno de tita más i por seno de tita. Y acá viene una de las formas de nombrar a un objeto más ingeniosas que se vayan a imaginar, ya van a ver después. A todo esto, Euler lo ha resuelto denotar como e a la i tita. O sea que por definición, ¿qué quiere decir el símbolo e elevado a un exponente complejo? Cosa que hasta ahora no tenemos definido. Sabemos de nuestros cursos anteriores que es e, la base natural de los logaritmos neperianos. Sabemos qué significa e elevado a un número real, pero esto nos va a permitir una aproximación a lo que significa e elevado a algún número complejo. Acá el caso particular este es en el que el exponente complejo es la unidad imaginaria multiplicada por un número real, porque tita es un número real.
O sea que, ¿qué es de ahora y para siempre e a la i tita? La expresión coseno de tita más i seno de tita para el caso en el que tita sea un número real. ¿Mm? O sea que entonces todo esto se puede expresar como r por e a la i tita. Con r, ¿qué es r? Es el módulo, y sabemos que el módulo de un número complejo siempre es un número real no negativo. De hecho, la definición de módulo así lo decía. Y tita es un número real cualquiera. Cuando un complejo esté expresado de esta manera, vamos a decir que está en forma exponencial, que se suma a las dos formas de representar un número complejo, que ya conocíamos, la forma de par ordenado y la forma binómica. Bueno, ahora hay una tercera forma de expresar un número complejo que vamos a llamar la forma exponencial. Obviamente, ¿por qué se llama exponencial? Bueno, allí está la explicación, porque aparece e a la i tita. Y entonces un complejo expresado en forma exponencial se expresa como un número real no negativo que corresponde a su módulo, multiplicado por e elevado a la i por tita, donde tita es cualquiera de los argumentos del complejo, del ángulo que forma el vector del complejo con el semieje real positivo. Para el caso del complejo cero, en el que tita está indeterminado, porque el complejo cero es un punto, no es un, digamos, es el vector nulo, no podemos hablar de ángulo con el eje. Directamente vamos a asumir que la fórmula exponencial del complejo cero es simplemente 0, y podríamos poner 0 por e a la i, lo que se nos ocurra, porque multiplicado por 0 nos va a dar 0. ¿Qué ganamos con la forma exponencial de los números complejos? Ganamos con que es muy fácil hacer ciertas operaciones. Concretamente, el producto, el cociente y la potencia entera. Vamos a ver cómo. Supongamos que yo tengo dos números complejos expresados en forma exponencial. Z1, que sea R1, el módulo de Z1 es R1, por E a la I tita 1, argumento de tita 1, el argumento de Z1 es tita 1. R1 tiene que ser un número mayor o igual que 0 y tita 1 un número real. Lo mismo para Z2. ¿Qué pasa si hacemos el producto? Bueno, Z1 por Z2 va a ser esto por esto. Esto es un número real, esto es un número complejo, esto es un número real, esto es un número complejo. Es como que en el producto tengo el producto de 4 números complejos, tengo todas las propiedades del producto de complejos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazar las expresiones e a la i tita 1 y e a la i tita 2 por lo que dice su definición. Coseno de tita 1 más i seno de tita 1 es esto. Al R1 lo dejé como está. Luego viene R2 que queda como está. Y luego e a la i tita 2, que es coseno de tita 2 más i seno de tita 2. Asocio R1 con R2 y asocio coseno de tita 1 más i seno de tita 1 con coseno de tita 2 más i seno de tita 2 y hago ese producto. Ese producto es parte real por parte real, coseno de tita 1, coseno de tita 2, menos parte imaginaria por parte imaginaria. Si lo hago en forma binómica, ya el menos sale solito porque i por i es i cuadrado, o sea, menos 1. Seno de tita 1, seno de tita 2. Todo eso sería la parte real. Más i por, en el producto cruzado, coseno de tita 1 por i por seno de tita 2. Acá está el producto de este por este. Y queda esto por esto, que sería i seno de tita 1, coseno de tita 2. El i lo he sacado factor común. Seno de tita 1, coseno de tita 2. Reconocerán la forma que aparece acá en esta parte real. Los teoremas de adición. Teoremas trigonométricos de adición. Lo mismo acá. ¿A qué es igual? R1 y R2, bueno, lo dejo como están. Y esto corresponde al coseno de la suma tita 1 más tita 2. Coseno por coseno menos seno por seno. Y esto corresponde al seno de la adición entre tita 1 y tita 2. Pero ahora esto, en la notación de Euler,
coseno de alguien más i por seno de ese alguien, número real, obviamente tita 1 más tita 2 es un número real, entonces esto es coseno de tita 1 más tita 2 más i por seno de tita 1 más tita 2 es ni más ni menos que e a la i tita 1 más tita 2. Si van de acá para acá es más fácil, e a la i, un número real, es coseno del número real más i por el seno del número real. Por lo tanto, cuando yo multiplico dos complejos en forma exponencial, me doy cuenta fácil, este es un número que más vale que va a ser no negativo, porque R1 y R2 eran ambos mayores o iguales que 0. Y esto es e a la i, un número real, así que esto es la expresión exponencial del producto. Y noto que el módulo que aparece en esa expresión exponencial es igual a R1 por R2, o sea, al producto de los dos módulos de los complejos que he multiplicado. Cosa que no era aparente para nada de las fórmulas de par ordenado o binómica. Acá se hace evidente que el módulo del producto es igual al producto de los módulos, cosa que ya sabíamos, por supuesto, lo hemos demostrado cuando analizamos la definición de módulo. De última, a esa propiedad ya la teníamos incorporada. Pero la que más sorprende es que, ¿cuál es el argumento? Un argumento del producto es la suma de los argumentos de los dos complejos intervinientes. O sea que es muy fácil multiplicar dos números complejos en forma exponencial. Multiplico los módulos, eso me da el módulo del resultado. Y sumo los argumentos y eso me da el argumento del resultado. Y ahí tengo las coordenadas polares del resultado del producto. Veamos qué pasa en una gráfica y cómo hacemos para determinar gráficamente, geométricamente, un producto. ¿Se acuerdan que para la suma yo tenía la regla del paralelogramo? Y ese mismo paralelogramo me permitía visualizar la resta de los dos números complejos. Pero con el producto, si tengo un número complejo Z1 y tengo un número complejo Z2, el producto de ambos va a tener dirección, lo que sea la dirección de Z1, el argumento de Z1, tita 1, más el argumento de Z2, que es tita 2. Es como que si a este argumento todavía lo continúo con una cantidad igual a tita 1, esa me da la dirección del producto. Y el módulo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esto por esto, eso tendrá algún valor, y ese valor sobre esa dirección lo trazo, y el punto donde caiga va a ser el punto correspondiente al producto. Podemos hacer una construcción geométrica más precisa que les explico ahora. Si yo tengo los dos complejos Z1 y Z2, voy a distinguir con U al vector 1, 0, o sea, al vector unitario. Y se me forma un triángulo que va desde acá hasta el extremo de U y hasta el extremo de Z1. O sea, todo este triángulo entre Z1, U y el origen forman un triángulo. Trato de construir, lo voy a poder hacer, un triángulo semejante a ese, pero en el cual U sea homólogo al vector que representa Z2. O sea, en otras palabras, tomando como homólogo este lado y este lado, sobre este lado construyo un triángulo semejante a origen UZ1. Entonces, este lado sería como este lado sería homólogo a este y este lado sería homólogo a este. De modo que por triángulos semejantes, obviamente al ser homólogos este con este ángulo interno entre estos dos vectores va a ser el mismo que entre estos dos vectores, o sea, tita 1. Y fíjense que entonces este lado va a estar a una dirección tita 2 más tita 1, o sea, tita 1 más tita 2. Y por otro lado, por la semejanza de triángulos,
el segmento, la medida del segmento que va desde el origen hasta el extremo de este vector, el que determina el triángulo semejante a este, que le llamo W, o sea, desde el origen hasta W, esa medida es a la medida de OZ1, o es el origen, como OZ2, o sea, esta longitud es a esta. Es simplemente hacer la equivalencia entre estos dos triángulos y esa proporción. Por supuesto que esto lo conocemos desde el origen hasta U, hemos dicho que este es el vector 1, así que esta distancia es un 1. Y por lo tanto, esto representa la distancia, como dice la notación, desde O hasta este punto omega, W, perdón. El OZ1 representa el módulo de Z1, esta es la distancia desde el origen hasta el punto que representa el complejo Z1, es el módulo de Z1. Esto es el módulo de Z2 y el 1 que corresponde al segmento que va desde el origen hasta U. Por lo tanto, esta longitud es igual al producto de estos dos módulos. Quiere decir que este número complejo W, ahora lo veo como número complejo, tiene módulo el producto de los módulos de Z1 y de Z2. Y como la dirección es la dirección de la suma entre θ1 y θ2, o sea, entre el argumento de Z1 y el argumento de Z2, ya sabemos que, por lo que hemos encontrado recién cuando analizábamos la forma del producto, este complejo W tiene que estar representando a el producto Z1 por Z2. O sea, en definitiva, yo tengo dos números complejos, Z1 y Z2. Marco el punto 1, 0, el vector 1, y sobre Z2, sobre el vector que corresponde a Z2, hago un triángulo semejante al origen vector unitario Z1, donde aparece un nuevo punto que es el W, que es el extremo, digamos, homólogo al Z1, y ese W es precisamente el vector que corresponde al producto.